Nuestro siguiente panelista es el doctor Osvaldo Hunskop Eusebio, vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho. Estudios de especialización en Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca, España, y posgrado en Comercio Exterior en la Escuela de Administración de Negocios, ESAN. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y profesor principal del área corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, CAPECO, y la American Chamber of Commerce of Perú. Disertará sobre el contrato de grupos de empresas como contrato asociativo. Adelante, doctor Hunskop. Muchas gracias. De acá, ¿no? No, quería, en primer lugar, me siento muy honrado de participar en este evento tan importante, ¿no? Congreso organizado por la Academia Peruana de Derecho. Me honra estar con el presidente, con el director, secretario y quien les habla, el vicepresidente, ¿no? Bueno, en la invitación me puse a reflexionar sobre qué tema debería tratar. Y definitivamente vinculado a lo que he hecho durante tantos años, que es el derecho mercantil en general, en todas sus ramas, ¿no? En los años que he tenido la experiencia de ser profesor, he enseñado contratos mercantiles, sociedades, títulos valores, incluso arbitraje y todo lo demás, ¿no? En fin, es una experiencia muy interesante. El tema que quería tratar es el relacionado con los convenios de grupo o los contratos de grupo. Pero tengo que hacer necesariamente una introducción. El marco legal que nos rige actualmente es la ley 26887, que es la Ley General de Sociedades, ¿ya? Ley que está vigente desde el 1 de enero de 1998 y está por cumplir su 26º año. Imagínense. Es cierto que han habido 17 modificaciones de artículos específicos, pero el texto de la norma legal existe, continúa. Han habido 2 intentos de grupos que han pretendido, incluso yo he participado en uno de ellos con el doctor Hernando Montoya, y los dos nos apartamos porque querían cambiar totalmente la ley y nosotros realmente defendemos un trabajo que nos costó 2 años y medio. Y se lo voy a resumir brevemente porque es bien importante la coyuntura, ¿no? En el Código Civil de 1984, vigente a la fecha, ya no se regulan a las sociedades civiles, se habían quedado fuera. Entonces, tenía que aprobarse en los meses del año 1984 una norma legal que sea un conglomerado de regulación de las sociedades civiles y de las sociedades mercantiles. Y no se innovó absolutamente nada, simplemente se hizo una introducción, un título preliminar, y se transcribió el articulado del Código Civil del 36 y de la Ley General de Sociedades, en ese momento vigente, que se llamaba la Ley de Sociedades Mercantiles, que era la Ley 16123, y la memoria no me falla, del año 1966, ¿no? Evidentemente, la norma que se dio en el mes de noviembre de 1984 era efectivamente una ley general de sociedades, pero era una ley que no era innovadora, que no era moderna, por el contrario, era una transcripción de la norma. Entonces, en los años sucesivos se hicieron múltiples eventos de todo tipo, básicamente en Lima, pero también en provincias, y se despertó un gran interés, un gran estímulo por mejorar, por optimizar, por modernizar nuestra legislación societaria. Y lo hicimos, ¿no?, a partir de 1994 con una comisión de 11 miembros, ¿no?, que eran básicamente profesores de cursos de Derecho Mercantil de San Marcos, de la Católica y de la Universidad de Lima, donde yo estaba, ¿no? De los 11, lamentablemente ya 6 no nos acompañan, quedamos 5, pero hemos tenido que realmente defender
un proyecto que no solamente se trabajó durante 26 meses, intensamente, todas las semanas, todos los días lunes, en el estudio del doctor Enrique Norman, que era el presidente de la comisión, ¿no? Y por supuesto en los meses finales ya también lunes y miércoles. Pero definitivamente fue un trabajo muy serio, muy intenso. Y fue la primera, ¿no?, norma legal que no fue aprobada en el Pleno del Congreso, sino en la Comisión Permanente, ¿no?, para evitar precisamente el debate o la discusión, ¿no? Y se respetó a un 95%, diría yo, el proyecto que habíamos trabajado con mucha intensidad, con mucha seriedad. Entonces, en ese momento ya evidentemente se ha optimizado, ¿no?, la legislación en el Perú. Ha sido modelo, inclusive, y he tenido la oportunidad de ser invitado en diferentes países de Centroamérica, etcétera, ¿no?, para hacer exposiciones sobre la legislación societaria. Y en México, básicamente 2 veces. Bueno, lo importante es que, en primer lugar, con los años se han diseñado, estructurado y legislado dos modalidades societarias que no están en la Ley General de Sociedades, que son muy interesantes, ¿no? Las sociedades anónimas cerradas simplificadas y las sociedades BIC, las sociedades de beneficio e interés colectivo, que no están en la Ley de Sociedades, pero que tienen su propia legislación. Yo, por supuesto, todo está desarrollado en 50 diapositivas que están a disposición de todos, por favor, yo no las voy a dedicar, pero es importante que se sepa. Pero también, ya viene lo primero. ¿Por qué grupo de empresas y no grupo de sociedades? La propuesta es esa. Deben ser grupos de empresas, porque hay empresas unipersonales, muchas, y hay empresas individuales de responsabilidad limitada que tienen un solo titular. Entonces no son sociedades. Las sociedades son dos o más. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso son grupos de empresas. La empresa es el género y el resultado de la concurrencia de capital y trabajo. Hay empresas de todo tipo y tamaño y se presentan en múltiples formas. En cambio, la sociedad es una especie de empresa. La sociedad es una especie de empresa. Las conclusiones son dos. Toda sociedad, y esta es la diapositiva número 19, por si acaso, ¿no? 18, ¿no? Toda sociedad es una empresa, pero no necesariamente toda empresa es una sociedad. Las empresas unipersonales, las EIRL, empresas individuales de responsabilidad limitada. Lo que corresponde en consecuencia es referirnos al grupo de empresas y no a una especie de empresa que es la sociedad. Y ese es un cambio. Ahora sí. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de los grupos de empresas? Por su tamaño, grandes, medianos, pequeños. Hay una serie de discusiones sobre las cuantías, los montos. Por su naturaleza, agrupaciones, conglomerados y grupos. Cada uno de estos temas merecería un comentario y la verdad que no tendría el tiempo para hacerlo. Me encantaría hacerlo, por supuesto. Por la actividad que desarrollan grupos homogéneos con una concentración horizontal y grupos heterogéneos con una concentración vertical. Y los grupos en el Perú se pueden analizar de las dos formas y ubicar si el grupo X es horizontal o si es vertical. Y es muy simple hacerlo. Por el carácter del vínculo, grupo de participación radial, piramidal o circular. Es una estructura, ¿no?, que es un tema muy interesante con la utilización de holding, de gerencias generales que son personas jurídicas también. En fin, un tema pero muy moderno. Grupos contractuales y grupos personales. El quinto criterio es por su manifestación formal, grupo de derecho o grupos de hecho. ¿Se dan cuenta? Y son dos expresiones formales distintas. Unos evidentemente son mucho más serios, mucho más permanentes que son los grupos de derecho, y hay, ¿no?, grupos coyunturales, eventuales, de un año o 6 meses, para una licitación, para un evento específico. Por su origen, grupos comerciales, industriales y financieros. Obviamente no me vinculo en absoluto con la legislación especial que existe sobre las bancas, las empresas financieras, las compañías de seguros, que tienen una regulación muy especial. Por la nacionalidad, grupos nacionales y grupos internacionales. ¿Cuáles son las características estructurales de los grupos de empresas? La autonomía jurídica de cada miembro del grupo. Siguen siendo personas jurídicas, o sea, no es, ¿no?, una fusión, una empresa, una absorbe a la otra y la otra desaparece. No, continúan como empresas.
La relación de dominación-dependencia. Hay una empresa líder, las otras son subordinadas, la que aplica los criterios a todas. Y por supuesto hay una dirección unificada. Es un tema muy interesante que podría dedicarle, la verdad que he escrito varios artículos sobre ese tema, incluso Mario me ha ayudado en algunos de ellos, prologándolos y todo lo demás, y creo que son importantes, ¿no? ¿Por qué y para quiénes es necesaria la regulación jurídica de los grupos de empresas? Los inversionistas mayoritarios y la holding. ¿La holding qué son? Son personas jurídicas que no identifican o no señalan a quién es el verdadero propietario. Por ejemplo, simplemente como criterio, ¿no? Hay muchas empresas cuyos accionistas son Alfa, Beta y Zeta, no Pérez, Segarra y Gómez. ¿Se dan cuenta? Porque se utiliza el esquema de la holding, que es un esquema moderno, internacional, muy utilizado en Europa y por supuesto que se trajo al Perú. El mejor ejemplo es el grupo de Luis Banquero Rossi, un empresario que seguramente ustedes no conocieron, ¿no? Que fue, lamentablemente, ¿no? Falleció el 1 de enero de 1972, pero ya al momento de fallecer tenía 44 empresas de 9 sectores diferentes, ¿no es cierto? Y salvo algunas, todas eran gerenciadas por una empresa que se llamaba OISA, Operaciones y Servicios S.A., una gerencia general, persona jurídica. Y recuerdo como anécdota que el juez instructor que tuvo a su cargo con muchísima publicidad la investigación sobre el fallecimiento de Banquero, me acuerdo mucho que cuando pide información y me encargan a mí, por supuesto, que yo ya estaba terminando mi carrera, que sea el nexo, entonces me dice, tráigame los libros de las compañías. Entonces yo le decía, le expliqué, ¿no? Son empresas pesqueras, de consumo humano directo, indirecto, asieros, hay una empresa naviera, Naviera Humboldt, una compañía de seguros, Panamericana de Seguros, periódicos, Correo y Ojo, en fin, empresas mineras, que era la fuerza de Banquero que estaba entrando muy, muy fuerte. Entonces, tráiganme los libros de las empresas pesqueras porque es el Banquero o las empresas de OISA, Pescamar, Pesquera Humboldt, son los principales exportadores, ¿no? de harina y pescado y son los líderes mundiales. Yo le llevaba los libros y él se molestó. Me dijo, por favor, tráigame los libros del señor Banquero. Las empresas, esas son, le dije. Pero aquí no aparece su nombre, es que no. Los accionistas son, ¿no? Por ejemplo, Inversiones PISA, Propiedades Inmobiliarias, Activa S.A., etc. ¿Y qué son esas? Son holding. ¿Quién es el dueño de la holding? El señor Banquero Rossi, 99.9%, ¿no? Lo cual fue obviamente muy interesante y lo entendió sin ningún problema. Bueno, los inversionistas minoritarios, los trabajadores, los consumidores y usuarios, los acreedores, los tecnócratas, el Estado, SUNAT, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Bolsa de Valores, CONACEF, se llama Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONACEF, y el INDECOPI, ¿no? Por favor. La legislación vinculada a los grupos de empresas, la Ley General de Sociedades, 26887, que está en su año 26, ¿no? Por terminar, la Ley de Mercado de Valores, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley General del Sistema Financiero, el Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos, el Reglamento de Información Financiera, las normas especiales sobre vinculación y grupo económico, y el Reglamento de Propiedad Indirecta, vinculación y grupos económicos, ¿no? Han habido esfuerzos, hemos participado muchos en una regulación y todavía no se da, ¿ya? No se da. Por favor, ¿por qué regular el tema del grupo de empresas como un contrato asociativo en la Ley General de Sociedades? Bueno, la Ley General de Sociedades tiene 5 libros. El libro primero, normas, ¿no? Reglas básicas. El libro segundo, sociedad anónima. El libro tercero, otros tipos societarios, que son 6, 2 civiles y 4 adicionales mercantiles, ¿no? Por supuesto, normas complementarias. Y por último, el libro quinto, contratos asociativos. Y es algo que ha sido siempre objetado. ¿Por qué el libro quinto, contratos asociativos, está en la ley de sociedades cuando los contratos asociativos, llámese consorcio, llámese asociación de participación o contrato de grupo, puede ser entre personas naturales? ¿Cuántas empresas unipersonales hay en el Perú? Muchísimas, muchísimas.
70%, 60%, por ahí, cambia el tema. Entonces, debería tener una regulación especial, salir de la Ley General de Sociedades, porque evidentemente los contratos asociativos no tienen que ser forzosamente celebrados entre sociedades. Pueden ser mixtos, sociedades con personas naturales, ¿se dan cuenta? ¿Por qué regular el tema del grupo de empresas como un contrato asociativo en la ley general? Ya que existe el libro quinto y no modificar, es muy fácil incorporar 6 artículos, que es lo que se ha hecho en un proyecto. Las razones que motivaron esta propuesta son 2 de 2 tipos. La primera se explican por qué nos restringimos a este único aspecto y no contemplamos una normativa más amplia, dejando fuera regulación como los grupos de hechos, etc. Ya intentamos hacer en el año 2010 una comisión, un proyecto de ley. La ley lamentablemente no prosperó, no pasó, pero definitivamente independizar, ¿no?, a los contratos asociativos de la Ley General de Sociedades, porque son muchas las personas naturales que intervienen, ¿no? Y después la segunda se define por qué, a pesar de considerar que no es conveniente mayor regulación, si contemplamos regular la figura de contrato de grupo, por favor, ¿no? Y para terminar, ya acabó. Bueno, el contrato de grupo es una modalidad nueva que no está regulada en la Ley de Sociedades. En la Ley de Sociedades, en el tomo quinto, está el contrato de asociación o participación, asociante y asociado, ¿no?, que pueden ser personas naturales, ¿no?, no necesariamente sociedades, ¿no?, y el contrato de consorcio, que también puede ser solo entre personas naturales o entre empresas unipersonales. ¿Se dan cuenta? Bueno, es un tema muy interesante, en mi opinión, que merece múltiples consultas, pero creo sinceramente que ya me excedí en el tema y ya me están colgando la campaña. Gracias.